tenía electricidad. Y qué dependientes nos hemos hecho de la electricidad, ¿no? Antes, con velita nomás hacías las cosas, estudiabas con vela, una camisa, teníamos, yo trabajaba mucho en granja y teníamos camisas y eso nos alumbraba en la noche, camisa a gas, tanafes, todo teníamos. No sé, otro tiempo era, ¿no es cierto? Hoy en día les cuento eso y parece un cuento de no sé, muy lejano quizás, ¿no? Y entonces ahí vienen las condiciones económicas. ¿Puedes o no puedes pagar la tarifa? Porque dependiendo de qué elección de fuente tengas, vas a pagar o no la tarifa. ¿Qué tal si sacas agua de un río cochino? Agarras, tienes que purificar las aguas y eso cuesta platita. ¿Cuáles son las consideraciones socioeconómicas y culturales? Ya hemos visto en la parte de DESCOM, la calidad de agua, los requerimientos legales y de propiedad. Antes esto no a nadie. No, es área verde, ahí nomás pónganle. Una vez me ocurrió a mí, mis le hemos puesto con reuniones, creo que eran los miércoles, ya no me acuerdo. Gran reunión grande, todos los comunarios, sí señor, todos ahí presentes. Hasta, ¿dónde vamos a colocar el tanque de agua? Aquí, señor, aquí tenemos campo nosotros. Hasta, por favor, sí, firmen todos. Hemos firmado todos. ¿Verdad? Todo contento, estaba yo haciendo mi tanquecito y ha aparecido el dueño. Y el dueño también era comunal. ¿Qué estás haciendo en mi terreno? Nada, no quiero. Otra vez reunión. Pero es que no estabas tú y hemos decidido ahí, nunca utilizas. Es mi terreno. Pero si nunca viene, es mi terreno. Listo, se acabó. En el campo, muchachos, no hay mayoría manda. En el campo hay consenso. Todos tienen que estar de acuerdo. Si hay uno que no está de acuerdo, te lo devuelven, como me han hecho. Como 2 o 3 o 4 veces le han hecho romper decretos supremos también a Evo Morales, ¿no es cierto? Porque no hay consenso. Eso es en el campo, muchachos. Consenso es una palabra, no es la mayoría manda. No hay eso. Entonces, ese es lo que les digo que me ha sucedido a mí, ¿no es cierto? Luego tienes el reconocimiento de los geológicos, del área de proyecto. Tienes que realizar un reconocimiento de las obras, la línea de aducción, determinar fallas geológicas, zonas de deslizamiento y hundimiento, pasos de quebradas. Qué grave que es esto. Yo tenía un geólogo, se murió ya, geólogo Lara, que era un viejito, pero para estar trepado en los cerros era como gato, no le podía seguir el paso. Imposible, no le seguías el paso, por más atleta que seas. ¿No? Y caminaba por todo. Y te decía, mire, ingeniero, mire, rumbo azimut de esa falla, se está dando cuenta, esa falla es una diaclasa, va a ir por allá, y mire, se va a hundir, y a tal se va a encontrar con esta otra zona de falla allá. No había cómo discutir. Y entonces decía, no, por aquí no puede venir la aducción porque tienes peligro de que se deslice la ladera, tiene que ser por este otro ladito. Palabra sacrosanta era, ¿no es cierto? Y esos son los geólogos que tú necesitas. Porque los hay de los geólogos que primero comienzan con, en el cuaternario apareció el hombre que me está importando. A mí me está importando si puedo meter por ahí un tubo o no puedo meter. Que se murieron los dinosaurios, morite tú más. ¿No es cierto? No quiero eso, muchachos. Ese cuento que te dan de 2 tomos de cómo es el cuaternario, el terciario y los trilobites, ese es un mal geólogo. El buen geólogo te tiene que decir, ajá, rumbo, azimut, de esta falla, de esta otra falla, por aquí no puedes, por aquí mejor ingeniero. Listo. Eso quieres tú cuando un geólogo está viniendo y te... ¿Cómo crees que se ha hecho el túnel, muchacho? El túnel Misicuni. Super geólogos, ¿no? La geología que hemos hecho, la geología superficial, con toda la tecnología, hemos dicho, sí, va a haber 70% de mal suelo o 30% de buen suelo. Cuando hemos entrado adentro, al revés, justito, 70%
70% de buen suelo, 30% de mal suelo. ¿No es cierto? Entonces, en la geología, como en la hidrología, como en algunas ciencias que dependen de la estadística, los modelos matemáticos más sofisticados fallan, muchachos. Porque si no fuera muy fácil decir, a ver, aquí cámamelo y vas a encontrar petróleo. De cada, de cada 5 pozos encuentras uno que te da petróleo, sería una maravilla. Tú ya eres exitoso. Porque cada pocito te cuesta entre 25 y 30 millones de dólares hacer. Entonces, ¿para qué vas? Si tienes tanta ciencia, ¿para qué vas a hacer donde no te conviene, no ve? Entonces vas y haces donde sí te conviene hacer un pocito. Y ahí cabalito va a dar petróleo. Pero no es así. Y entonces es una ciencia que depende de la probabilidad, ¿de acuerdo? Y eso es siempre algo que deben tomar en cuenta. Probabilidades. Muy bien. Eso con respecto a la geología. Ahorita, por ejemplo, paso de quebrada. Estoy haciendo, ¿no?, supervisión, aducción 2.2. Me he encontrado con una quebrada de 25 metros de profundidad que en el proyecto está como sifón. Ah, no, tengo que pasarle con puente. No puedo pasarle con sifón. Técnicamente no es posible. Tengo que pasarle con puentecito, muchachos. Entonces, ¿quién ha fallado? El geólogo, no es el ingeniero. Pero se arregla, no hay problema. Es decir, todo en ingeniería puedes arreglar. Todo depende de cuánto plata tengas en el bolsillo, nada más. Una vez que has hecho esto, estás directamente en los estudios de suelos y geotecnia, ¿cierto? Y en estudios de suelos y geotecnia hay varios estudios. Si vas a instalar un tanque de agua, necesitas SPT. Si vas a instalar una estación de bombeo, necesitas SPT, ¿no es cierto?, que son Soil Penetration Test o CPT con Penetration Test, ¿no es cierto?, que son los tests de geotecnia que te permiten saber cuánto es la capacidad resistente del suelo. Pero yo tengo una regla más o menos que nunca falla. Si tú tienes un área y le cavas un hoyo, ¿no es cierto?, y le estás sacando una determinada cantidad de suelo, multiplica por el peso específico del suelo y la estructura que vas a poner sin problemas es una estructura que tenga el mismo peso. Ahí no hay problema, porque has reemplazado un peso por otro. Eso no falla nunca, ¿no es cierto? Entonces yo, sin hacer estudio geológico, ya más o menos a ojo de buen cubero te digo eso. Ahora, cosas mucho más difíciles, como por ejemplo una represa, ya tienes que hacer los estudios mucho más detallados. Yo he estado de supervisor al principio en una presa que ya no hago más supervisiones de presa porque de verdad es muy complicado. Resulta que el estudio hizo los ensayos Luqueón y eso van a encontrar en el 10º semestre con el ingeniero doctor Gabriel Rodríguez. Y los ensayos estos que te estoy diciendo es para ver la permeabilidad del suelo. Y haces un hoyo cada 5 metros, ¿no es cierto?, cada 2 metros, cada 3 metros, dependiendo del suelo. Pero eso tiene que decidir un geólogo experto. No es un ingeniero experto, es un geólogo experto. Un ingeniero como yo, experto, no sirve para eso. ¿No es cierto? Lo voy a apelar, es mejor. Yo nunca hago eso. Cuando tengo que hacer eso, lo llamo a mi amigo Gabriel Rodríguez o a mi amigo Mauricio Salinas. Punto. ¿Cierto? Le digo, a ver cómo es esto, ¿sí? Porque zapatero a zapatos no haces. No intentes hacer macanas. ¿Cierto? Me acuerdo una vez la presa del Cántrico, que chiquitita la presa del Cántrico, será de 8 metros, 9 metros. La ha hecho un arquitecto. Cuando la ha llenado de agua, al día siguiente ya no tenía agua, por el paso se ha ido. ¿No es cierto? Entonces, zapatero a tus zapatos. Yo no hago esas cosas. Otra cosa que estoy haciendo ahora, por ejemplo, en este momento me toca hacer, soy supervisor, los ensayos de suelos para el Proctor.
para la densidad de compactación. Y el DBC dice, debes alcanzar Rotor de 95 cuando estás compactando. Y entonces voy y compactas y no alcanzas, te rechazo toda la capa. Entonces, la compactación se hace por capas, ¿ya? Después vamos a hablar de métodos constructivos, ¿de acuerdo? Pero la compactación se hace por capas. En el momento les puedo decir eso. Y yo normalmente como supervisor digo un poquito de una pruebita de geotecnia vas a hacer cada 30 metros en cada capa. Si tienes 100 o 120 metros de calle que has abierto, necesito 3 ensayos de suelo, ¿no es cierto? Por capa, además por capa, ¿ya? Para que al final la compactación sea pues buena, ¿no es cierto? Entonces eso es el rotor que tienes que hacer. Luego tienes que saber el nivel freático, pero no tanto aquí en suelos, a pesar que, a ver, fíjense, en Ayacucho, he terminado Ayacucho, he dormido como una semana. Como una semana mi dormida ha sido 2 horas, 1 hora y media, una vez 48 horas le he metido. Muy agotado he salido. Pero he terminado el Ayacucho. Al tiempo de los políticos. Y eso es lo que me revienta, que el tiempo político no es el mismo tiempo de ingeniería. El político necesita inaugurar mañana algo, pucha, caray, y se olvida de la ingeniería. No hay. El otro también me dice, en mayo vas a terminar, no es posible. ¿No es cierto? Entonces, los ingenieros tenemos experiencia y no debemos callarnos ante los políticos. Todos, sean políticos de izquierda, de derecha, más de derechista, más ultraderechas, más izquierditas, menos izquierditas, no me importa. No soy político yo. Ministros, viceministros, si algo duda, si el viceministro, el alcalde va a decir, no, háganmelo nomás en 40. No se puede. Punto. Consígase a alguien que se lo haga en 40. No se puede, muchacho. ¿No es cierto? No hay caso. Bueno, el tema es que en Ayacucho el nivel freático está a 1,50. Y el suelo es un suelo de porquería. Lo mojas el suelo y se cae en unos 50 metros de profundidad, no hay más. Por eso he tardado, muchachos. ¿No es cierto? Ha sido un suplicio realmente estar construyendo eso. ¿Ya? Entonces, algún rato vamos a ver técnicamente, y tengo algunos videos, los voy a editar, ¿no es cierto?, para saber cómo se construye en tales ocasiones, cuando tienes mucha dificultad debido al agua. Entonces, lo que haces en los estudios geotécnicos es saber qué tipo de suelo es, y si tienes o no tienes agua, ¿ya? Entonces, con eso vas a definir si requieres o no requieres entibados. Y si requieres entibados, ¿cómo los vas a utilizar? Eso también vamos a ver en métodos constructivos, porque he checar algunas se llama videoclips de esta última obra que estoy haciendo. Voy a ir sacando videoclips de varias obras y los voy a reunir para después presentar a mis alumnos como experiencias. A pesar de que alguna vez me han sacado la mugre por mostrarles a mis alumnos fallas mías o fallas de otros, ¿no es cierto? Y me han dicho, no, es que estas cosas son secretos hasta que entregues. Anda. Para mí, la universidad y mis alumnos no hay nada secreto. Así nomás es. ¿No es cierto? Entonces, bueno, pero he tenido problemas y serios problemas. Me han resuelto un contrato. Ya, no importa. Eso es entonces en estudios geotécnicos que voy a saber cómo está el suelo. ¿Tengo o no tengo nivel freático? ¿Cuánto es el rotor? Esas son cosas importantes a conocer. Luego viene el levantamiento topográfico. Para agua potable,
no sean más papistas que el Papa. Vienen por presión, sobre todo en el campo. La verdad está ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Que la peles con 1 metro, es 1 metro menos de presión. Tienes como 60 metros en tu pila. Más bien tienes que agarrar y ver cómo vas a reducir la presión. Entonces, si me vas a sacar con la precisión al milímetro en un levantamiento topográfico en el campo, sí, puedes hacerlo, ¿no es cierto? Pero eso es porque tienes el poder en la mano más, porque estás trabajando en un ministerio, en una alcaldía, y le dices al ingeniero, ¿sabes qué? Necesito con 7 decimales. Cada vez les digo, ¿sabes qué? Eres un idiota. Como ya soy viejo, les digo. Así que no hay problema. ¿No es cierto? Entonces, vas a realizar, cuando las poblaciones son chiquititas, no hagas suficiente un eclímetro, wincha, jalómetro, jalones, ¿no es cierto? Es más que suficiente. Un segundito, por favor. Pero, en clase, hermano. Pero hay usted. Ya le han hablado con su mamá. Mañana, hermano, porque tienes la usted. Mañana en la mañana, cualquier rato. Hasta nos podemos reunir aquí. Seguro, ahí estoy esperando. Pero tengo luz verde porque ya he consultado en su marca. El tema era que decían que no iban a hacer contrato obligatorio. Estaban con este modo los contratistas. Ya ven, ¿en qué tienda encuentras este aparato con este año? Bueno, ¿ves? Es tienes que mandarte a hacer. A menos que quieres esperar como un año y medio a que la padrona te lo haga. Entonces ya se convencieron. ¿Ya? A ver, ya, ya. Van a disculpar, era uno de los contratistas. A veces tienen problemas mis contratistas de la noche. Bien, el levantamiento topográfico, para que te cuente más conexiones, ya tienes que hacer un levantamiento topográfico de acuerdo a la normativa. Para eso te he pasado la normativa. Entonces tienes que hacer un plan altimétrico. Por ejemplo, yo estoy en Cochabamba supervisando el proyecto 2.2. Ahí ya no puedo hacer lo que se me cante, ¿ah? Tengo que ir al IGM y comprar un par de puntos geodésicos del IGM. Se compran, caballeros. El IGM va y te lo planta y te dice, este punto tiene este X, este Y y este Z. Este otro punto tiene este X, este Y y esta Z. A veces el IGM tiene ya construidos algunos PEMs y te dice, vas a utilizar estos valores, te dice, ¿no es cierto? Y con esos valores ya la compra esa es más barata que el IGM te lo vaya a poner un punto específico en medio de tu obra, ¿de acuerdo? Pero en un proyecto de tanta importancia como la adopción 2.2 o la adopción 2.1, ahí no es con un simple topografito que sabe Dios qué está haciendo, ¿no es cierto? No, señor. Ahí ya tienes que enlazarte a todo lo que tiene Misikuni y Semapa, ¿no es cierto? Para que nosotros veamos hasta dónde podemos llegar con la presión adecuada. Primero presión adecuada y van a ver a qué me refiero con presión adecuada, porque tienes que tener presión estática y tienes que tener presión dinámica, ¿no es cierto? Cuando estemos hablando de redes y aducciones y de hidráulica, vamos a ver con detalle esto, porque hay horrores que se presentan y he visto ya muchos, ¿de acuerdo? Y es por eso que gracias a esos horrores yo tengo trabajo, mucho trabajo. Luego tienes la evaluación del sistema de abastecimiento de agua. ¿Cómo está? Es decir, en este momento, por ejemplo, si haces una red en la ciudad de Cochabamba, no importa en qué barrio, en qué hotel de la ciudad de Cochabamba, tienes que hacer una evaluación de las fuentes de agua. A ver, ¿de dónde te van a dar agua? Primero, ¿te van a dar o no te van a dar agua?
A veces es muy sencillo decir, yo también quiero y voy a meterme adentro. Sí, muy bien. No tienes otra fuente de agua. Entonces, a este barrio le estaba dando todos los días, ya no le puedo dar todos los días, le voy a robar 2 días para dar a este otro barrio. Así hemos ido haciendo en este tiempo que no hemos tenido nuevas fuentes de agua. Ahora en Misicuni, sí, muy bien, pero Misicuni no es forever, no es para siempre. Ya tendríamos que estar pensando en la próxima gran fuente de agua, ¿no es cierto? O posiblemente sea Quehuiñacoche, ¿no es cierto? Pero ya tendríamos que estar pensando, jóvenes, a ustedes les va a tocar Quehuiñacoche, seguro es que les va a tocar. Mi tiempo ha sido de Misicuni y el tiempo de mis abuelos también. Mis abuelos han soñado con Misicuni, ¿no es cierto? Y yo he sido gerente de Misicuni, he hecho el túnel de Misicuni, muchachos, tengo algo que contarles a mis nietos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir con toda claridad, yo he hecho esta obra gigantesca, ¿no es cierto? Es bueno decirlo. ¿Ya? No saco en la estampita, es decir, no salgo en los carteles, ni mucho menos, no me gusta, ¿no es cierto? Pero en mi máquina están los cálculos, eso es lo que interesa. Entonces, esa es la evaluación del sistema de abastecimiento de agua. Tienes que saber con qué estás contando. Tienes que hacer una evaluación técnica administrativa del sistema existente. Y luego vamos a entrar a los estudios socioeconómicos y culturales. Y dentro de ellos vamos a encontrar la población de proyectos. ¿Cuál será la población del proyecto? Antes los estudios ambientales. En agua potable casi te dan el día, ¿no es cierto? Es el certificado de dispensación casi automáticamente, porque no tenemos mucha afectación al medio ambiente, más bien estamos a favor del medio ambiente, a favor de la salud, a favor de todo lo que es agua es siempre a favor, ¿no es cierto? Entonces casi no tenemos medidas ambientales que seguir, a menos que sean las medidas ambientales propias de la construcción, del seguimiento de la construcción. Por ejemplo, las EPPs, ¿no es cierto? Las EPPs son las ropas que te dan, ¿no es cierto? Las cosas para trabajar, botas, ropas, orejeras, antiparras, casco, chamarra, camisa, pantalón con reflectante. Todas esas cosas se llaman EPPs, ¿de acuerdo? Después están las cosas, la señalética vertical, la señalética horizontal, las cintas de agua, todas esas cosas son ambientales. Entonces, pero esas son cosas de la construcción, digamos, ¿no es cierto? No vas a hacer, no va a haber gran lío en la gobernación de aceptarte tu proyecto ambiental. Otra cosa es tu proyecto de alcantarillado. Ahí puedes, en la planta de tratamiento puedes tener problemas. ¿De acuerdo? Entonces, es posible que se haga un nuevo dragado de la laguna Lalay. Ese, por ejemplo, va a tener que tener un estudio ambiental bastante serio, ¿no es cierto? Eso en cuanto entonces hace a los estudios ambientales. Vamos a ver un otro tema, el tema de la población de proyectos. ¿Qué hacemos con la población de proyectos? Permítame un vasito de agua. Gracias. Ya les había dicho que esto tiene que ser INE. ¿Ya? Todo vamos a hacer en función al Instituto Nacional de Estadística. A pesar de que se tienen varios estudios referidos a cómo vamos a crecer en el abastecimiento de agua. Sobre todo tenemos el plan maestro metropolitano. El plan maestro metropolitano en el cual nuestro gobierno, ya no me acuerdo cuál de ellos, ha gastado un montón de plata para hacer eso, un plan maestro.
algo que te permita crecer ordenadamente, ¿no es cierto? Y eso vamos a hacer con base a censo poblacional y estudio de base u otro criterio justificado técnicamente. Poblaciones menores, lo que vas a hacer es, como te he dicho la anterior vez, te subes al cerro con el dirigente, empieza a contar las casitas y dice dónde, quién vive, quién es, cómo es. Entonces, eso es. Entonces, la demografía es una ciencia que estudia el volumen, el crecimiento del agua, ¿no es cierto? En Bolivia hemos hecho el censo en 1976, en 1992, en el 2001 y en el 2012, y ahora vamos a hacer en el 2021, creo. Ojalá. O sea, aquí ya estamos terminando el 2021 y no creo que es el 2022. Pero bueno, ahí vamos a tener datos confiables acerca de cuáles son nuestras necesidades, no solamente en materia de saneamiento básico, en materia de agua potable y alcantarillado, recojo de basuras, electricidad, escuelas, seguridad, todas esas cosas van a estar comprendidas en lo que es el censo de población y vivienda. Entonces, cuando uno va a hacer la extrapolación del proyecto, de la población del proyecto, lo que tienes que hacer, te pido un favor, es mandarme tu WhatsApp y tu correo electrónico para que yo te envíe un proyecto que yo hice hace unos... Era una ideación, ¿ya? Que es con unas fuentes ornamentales. Más de no he pedido una cosa como una cafetera, eso es lo que he dicho. No hace ideación. Yo necesito que se idee la naturaleza. No, eso es ornamental. Eso es para cuando un cuerpo de agua está sano. Ya, este no está sano. Este necesita oxígeno. No, además del llamo necesita oxígeno. Ya. Entonces, lo que yo te ruego, por favor, mándame tus coordenadas. Yo hoy estoy en clase, no puedo atender desafortunadamente. Pero yo apenas tenga tiempo que uno mis clases, porque de mañana me puedo. ¿Ya? ¿Cómo te llamas, Pedro? Y yo no sabes que tengo democracia. ¿Ya? Pero el día de mañana espero tu llamada a las 8:30 para que ya saber si te ha llegado con todo. ¿Okay? ¿Podemos discutir algo? Ok, listo. Chao. Bueno, como les decía, vamos a intentar hacer la recuperación de la laguna Lalay. Esperamos que tengamos éxito. Entonces, el proyecto, la población del proyecto, tiene varias formas de poder: aritmético, geométrico, exponencial, curva logística. El geométrico y el exponencial. Y disculpe una preguntilla. Sí. ¿Está cambiando de diapositivas? Porque nos hemos quedado en la sala. No. En la aprobación de proyectos estás. En la número 5, ¿no ve? Estudios técnicos, dice. Ouch, no. Aquí estamos. Población de proyecto. ¿Ves? Sí, ahora sí. Ay, no sé por qué cuando haces la presentación ya no comparte. Bueno, ahí nomás, a ver, ahí nomás la dejaremos entonces. En esta población de proyecto tienes varias maneras de hacer el crecimiento poblacional. Tienen que interrumpirme, muchachos, no soy un monstruo. Vean, gente de todo lado me interrumpe.
¿ya? Ustedes son mis alumnos, son la parte preferencial ustedes de mi vida. Yo les he dicho 50,000 veces, y esta es la 50,000 una vez. Prefiero ser profesor de la universidad antes que el genio más grande de la ingeniería sanitaria o el que hace la revolución industrial en ingeniería sanitaria en Bolivia. No quiero. Primero soy profesor. Entonces son ustedes el objeto principal de mi enseñanza. Yo lo que quiero es que ustedes sean buenos ingenieros. Por eso les doy la parte de mi experiencia en la cual ya me he equivocado. ¿Ya? Bien, entonces fíjense, tienes aritmético, geométrico, exponencial y curva logística. Estas, el geométrico y el exponencial, son lo mismo. El que ha hecho la norma aquí se ha equivocado o no sabía, o ya saben lo que yo, cada vez que con los viejos protestamos fuerte. ¿No es cierto? Entonces, lo que utiliza el índice es el exponencial. Y es lo que vamos a utilizar. Olvídense del método geométrico. Va a tener, es un truquito que se hace para entrar entre el geométrico y el exponencial. Un truquito de cambio de variable, decimos nosotros en matemáticas, ¿no es cierto? Es un cambio de variable también. Entonces, cuando a 20 o 30 años hace la extrapolación de una gran población, falla en 100 habitantes. 100 habitantes en 50,000, 200,000 habitantes, nada, por favor, entonces, ¿no es cierto? Es por eso que los dos métodos son similares, muy iguales, ¿ya? Aritmético solamente vas a utilizar para poblaciones muy pequeñitas en la parte rural. Esas que te decía, tienes que entrar con el dirigente campesino ahí arriba y sentarte ahí y contar las casitas, 20 casitas, 30 casitas, la iglesia, la escuelita. Eso entra con población aritmética. Y es muy sencillo, ¿por qué? En este curso, ahorita voy a ver, ¿cuántos son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿No es cierto? Entonces, hay que ver la magnitud de hombres y mujeres. Solo las mujeres pueden tener hijos, ¿no? ¿Ya? Y si habrían 2 mujeres, nada más, el crecimiento de este curso sería de acuerdo a la fertilidad, primero, de la mujer, y segundo, de acuerdo a la recuperación que tiene que tener el cuerpo humano de la mujer antes de tener el segundo hijo. Yo les ruego a los chicos y chicas ser conscientes con eso, ser conscientes con su salud. Las guaguas se tienen por lo menos cada 2 años, muchachos. ¿Ya? No es pues como conejo, como cuis. No es que tengas 20 hijos en 2 años, no hay eso. Tienes que respetar la naturaleza. La naturaleza humana es sabia y permite al humano tener un hijo cada 2 años. Eso es, ¿no es cierto? Y hoy en día les digo a ustedes y les pregunto a las mujeres, ahora sin necesidad de, digamos, descubrir quiénes son, o no interesa, además. ¿Cuántos hijos piensan tener, chicas? A ver, díganme ustedes. 3. 3. ¿Otro? ¿Otra? Ninguno. 2 máximo. 2 máximo. ¿Otra? Igual, 2 máximo ahí. 2 máximo. ¿Alguien más? ¿Se puede responder ninguno? Ah, todo puedes poner, ¿no? ¿Cuántos quieres tener? 0. ¿Saben qué? En realidad, ¿de qué depende cuántos hijos vas a tener? Ustedes que son gente ya educada, ¿no es cierto? A ver, todo el mundo tiene su oportunidad de educación. Todo, no hay nadie que no tenga su oportunidad de educación, ¿no es cierto? Para eso está la universidad pública. El que quiere quedarse 500 años atrasado es porque quiere quedarse, pues, punto, se acabó, ¿no es cierto? El que quiere superarse entra a la universidad. Y ahí estamos todos en la universidad. Hijos de ricos, hijos de pobres, hijos de campesinos, hijos de los que se creen de la crema innata de la sociedad, todos están juntos en un solo ambiente y aprendiendo de una clase de ingeniería sanitaria, por ejemplo. ¿No es cierto?
es oportunidad. Muy bien. Pero antes de llegar a la universidad tienes que pensar en la educación primaria y en la educación secundaria, y entonces te empiezas a preguntar, ¿y no será mejor meter a mi hijo a colegio privado? Y entonces empieza a preguntarte, ¿y cuánto cuesta el colegio privado? Pero además del colegio privado, de repente hoy en día te ha caído y no pensabas el costo del internet. O si pensamos algún costo recurrente que no teníamos antes y que ahora sí lo tenemos, es el celular. A veces quiero yo tirar mi celular, porque mucho me friega, ¿no es cierto? Pero ya te has acostumbrado, es un costo recurrente. Cuando yo era chango no había celular, había el teléfono Conteco, el fijo Carlitos, ¿se acuerdan? El viejo Conteco. Eso había. Y no muchas casas tenían además porque la acción costaba plata. Entonces a veces me iba a prestar yo el teléfono de mis tíos para llamar a otro tía, no sé. Yo tenía infancia como un vulgar y silvestre como todos ustedes, muchachos, ¿cierto? Con carencias, con todo el amor de mis padres, amor extraordinario que hasta ahora lo guardo en mi corazón, ¿no es cierto? Pero teníamos felicidad en las pocas cosas que teníamos, o muchas cosas que teníamos, había felicidad. De eso hay que estar muy agradecidos todos tenemos nuestra pequeña cosa de felicidad y nuestra oportunidad de mejorar, por eso están en la universidad. Y entonces el número de hijos depende de eso. ¿Cómo quieres darle tú la educación a tus hijos? Y entonces cuando yo les pregunto a ustedes, las familias antiguas, las familias de mis abuelos, ¿cuántos hijos tenían? 5, 6, 8 hijos. Habían hasta de 15 hijos. ¿Y de qué vivían? Del árbol, de la vaquita, de las hortalizas, de las cosas que producían. Hoy día ya no se puede, muchachos. ¿No es cierto? Mucha gente profesional, las chicas profesionales, en función a su desarrollo intelectual y profesional, prefieren no tener hijos o tener uno solo. Y hace mucho tiempo ya que soy profesor de la universidad, los chicos normalmente piensan, y las chicas, a los chicos también, cuando le preguntas a un chico, ¿cuántos hijos quieres tener? Como unos 6 te dice, como si él fuera a tenerlos. ¿No es cierto? Le preguntan a una chica y te dice 2, 3 máximo. ¿No es cierto? Las mujeres también tienen esa ¿qué se llama? Esa necesidad y esa amplitud, ¿no es cierto?, como para poder superarse. Y tienen la oportunidad y de repente desarrollan su intelecto y entonces quieren tener un solo hijo o ninguno. Cuando yo estuve estudiando en Gante, en Bélgica, la familia que me daba alojamiento tenía una hija. La hija era neurocirujana. Por el amor de Dios, esa mujer ha trabajado, ha estudiado toda su vida. Cuando yo la conocí, seguía, creo que estaba en internado de neurocirugía. ¿No es cierto? ¿Y cuántos hijos pensaba tener? Ninguna. Se quería divertir y nada más. ¿Sí? Pero no quería tener ninguno. Se acabó. Así es ahora en la vida. Hay poblaciones que son viejas, pues. La pirámide poblacional está invertida. En poblaciones como las nuestras, la pirámide poblacional es así. La base de la población está constituida por muchachos, por adolescentes, ¿no es cierto? Y después van disminuyendo la pirámide poblacional hasta que llegamos a los viejos que estamos en la cúspide de la pirámide poblacional. ¿Ustedes conocen algún país cuya pirámide poblacional esté invertida? Creo que está Italia, ¿no? La mayoría, el promedio de la población es de adultos y si no me equivoco, China también. A ver, es posible. La mayoría de los países europeos. La mayoría de los países europeos.
Es posible, ¿no? Clásicamente, Japón y también. a ver, clásicamente hay países que llaman a profesionales, gente joven, entre ellos Canadá. Canadá les acepta de 1000 amores que ustedes vayan a trabajar con ingenieros bien preparados. Australia también tengo un par de alumnos en Australia. Trabajan ingenieros que son mis alumnos. Cada vez me escriben, mantengo relación con ellos. Y la verdad es que ellos necesitan porque su población no es muy grande. Y cuando tu población no es muy grande, la población que es económicamente activa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La población económicamente activa es poca. Son más viejos. ¿Y quién les paga la jubilación a los viejos? Antes la jubilación era solidaria. Quiere decir que los jóvenes trabajábamos para poder pagar las rentas de los viejos. Hoy en día ya no lo es. Hoy en día es AFP, ¿no es cierto? Y la AFP depende de cuánto vas a ahorrar tú en tu cuenta personal. Y de ello depende de cómo vas a jubilarte. ¿No es cierto? Ahora bien, en Bolivia las AFPs han entrado. Poco más tarde o más temprano para algunos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo he tenido que hacer compensación de cotizaciones, ¿no? Y mi AFP en este momento me paga, ya he dejado de aportar a la AFP, son 2.300 bolivianos que me pagan la AFP. ¿No es cierto? Con eso no pago ni mi luz, creo. Pero para otros es mucho dinero, ¿no es cierto? Entonces depende de qué cosa es, cómo está. Ya no voy a tener hijos, quizás 2.300, hijos aquí mantener, quizás 2.300 me sirva, me voy a otra casa más chiquitita. Quizás no. Eso depende entonces del estándar de vida que tú has alcanzado, cuáles son tus necesidades, ¿no es cierto? Y entonces es por eso que en algunos países la pirámide poblacional está invertida y necesitan gente joven, gente que pueda trabajar, gente que pueda engrosar la población económicamente activa. Entre ellos la población de mi esposa, que es uruguaya, ¿no es cierto? Entonces, mis hijos ya van a irse al Uruguay. Creo que yo también, ¿no es cierto?, a descansar mis huesos por allá. Así que eso es, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes define entonces cuál va a ser su crecimiento propio poblacional. Y de este crecimiento propio poblacional va a depender entonces cuál es la población del proyecto. Muy bien, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Nos vamos a reencontrar el día sábado, por favor, porque mañana es día de la yachta, de mi yachta querida. Yo soy cochabambino a morir. ¿Ya? Muchas gracias entonces. Ingeniero, disculpe, ¿habría la posibilidad, Sí, Rafael. ¿habría la posibilidad de que suba las diapositivas, por favor? Sí, normalmente lo hago. Sí, ya he subido algunas cosas. Voy a subir esta diapositiva también. No hay problema. No se hagan un lío. ¿Sí? Gracias. Ok, listo. Ingeniero, una pregunta. Dame, Álvaro. Una sala no se va a crear en las clases que estemos con usted. ¿Perdón? Una clase nomás se va a crear, o sea, Una plataforma. Una plataforma nomás se va a... No, estoy o sea, queriendo. un Meet. No, lo que pasa es que, mira, culpa, soy un chalequín todavía en el Teams. El Teams aguanta, creo, hasta 200 o 300 personas. Entonces, posiblemente el sábado, ya estoy entrenándome, ¿no es cierto? Y entonces posiblemente el sábado ya les dé en Teams, ¿ya? Sí, por favor, Inge, porque el sábado no pude. Yo sé. Son fallas del sistema, ¿no es cierto? Yo he intentado hacer con las dos plataformas, pero se han acoplado los sonidos y desde ahí es mi problema con sonidos, ¿no es cierto?
Entonces, una de las máquinas ha robado el sonido de uno de las ampliaciones que tengo y ahí tengo un problema, porque tendré que resolverlo mañana. Y el otro tema es que voy a entrar con Teams. Ya, con Teams no voy a tener problemas. ¿Ya? Microsoft Teams. Ya, listo, ingeniero, gracias. Ok. Bien, muchas gracias entonces a todos. Hasta el día sábado.